Saludos faustinianos, bienvenidos a este canal de formación continua. Mi nombre es Wagner Uriel Paulino Moreta, soy estudiante de la maestría en matemática pura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sede central. Actualmente estoy cursando la asignatura de análisis funcional con el maestro Juan Toribio Milané. En este video estaré tratando el tema operadores acotados en espacios de Hilbert. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Aquí presentamos el índice de contenido que estaremos agotando durante todo el desarrollo del proyecto, iniciando con el objetivo general, que es estudiar y comprender las propiedades y comportamientos de los operadores acotados en espacios de Hilbert, auxiliándonos de los siguientes objetivos específicos que nos ayudarán a lograr de forma paulatina nuestro objetivo general. También le estaremos dando respuesta a una serie de interrogantes durante el desarrollo del proyecto. Hemos agregado algunos términos claves que son de vital importancia para el análisis y comprensión de nuestro tema. Bien, ahora continuemos con un breve repaso sobre los espacios de Hilbert. Notemos que un espacio de producto interno denotado de esta manera, donde H representa un espacio vectorial y este símbolo constituye un producto interno o producto escalar que se ha definido sobre dicho espacio vectorial H. Este producto interno o producto escalar induce una norma natural sobre dicho espacio vectorial que la denotamos como norma de X igual a la raíz cuadrada del producto interno de X consigo mismo para X que pertenece a H. Esto hace que este espacio de producto interno se convierta en un espacio normado. Ahora bien, esta norma induce una métrica natural sobre dicho espacio de producto interno H, denotado como la distancia de X a Y igual a la norma de X menos Y para X y Y que pertenecen a H. De esta manera se convierte en un espacio métrico. Ahora bien, si es además completo con respecto a la métrica asociada al producto interno, entonces diremos que este espacio de producto interno es un espacio de Hilbert. Recordando que cuando hablamos de completo nos referimos a que toda sucesión de Cauchy de elementos del espacio converge a un elemento en dicho espacio. Podemos asegurar que todo espacio de Hilbert es un espacio de Banach, ya que los espacios de Hilbert son espacios normados y completos con respecto a la métrica asociada a su producto interno. Sin embargo, todo espacio de Banach no es un espacio de Hilbert. Esto se debe a que la norma de los espacios de Banach no necesariamente proviene de un producto escalar. Esto podemos verificarlo mediante la ley del paralelogramo. Toda norma de un espacio de Banach que no satisface la ley del paralelogramo, entonces no proviene de un producto escalar. Y por lo tanto, dicho espacio de Banach no es un espacio de Hilbert. Queda claro que no todos los espacios de Banach son espacios de Hilbert. Ahora veamos ejemplos de algunos espacios que son de Hilbert y otros que no lo son. Algunos espacios de Hilbert serían, por ejemplo, el espacio KD con el producto interno estándar definido sobre él, donde K representa el campo de números complejos o el campo de números reales. También tenemos el espacio de las sucesiones cuadrados sumables sobre el campo de los números complejos con su producto interno estándar. Otro ejemplo de espacio de Hilbert sería el espacio
de las funciones cuadrado integrables definidas sobre un abierto D, donde f y g pertenecen a las funciones cuadrado integrable. Entonces, este espacio definido con este producto interno constituye un espacio de Hilbert. Algunos espacios que no son de Hilbert serían los siguientes: el espacio de las sucesiones casi nulas con su producto interno estándar. También tenemos el espacio de las funciones continuas en el intervalo cerrado a, b con el producto escalar definido de esta manera. Y por último, también tenemos el espacio de las sucesiones acotadas sobre el campo de los números complejos dotado de la norma del supremo. Este espacio no es un espacio de Hilbert, ya que su norma no satisface la ley del paralelogramo, por lo tanto no proviene de un producto escalar. En los casos anteriores, donde vemos que sobre estos espacios se ha definido un producto interno, estos espacios no son de Hilbert debido a que no son completos. Cabe destacar que el espacio KD y el espacio de las sucesiones cuadrados sumables son muy importantes en el estudio de los espacios de Hilbert, ya que todo espacio de Hilbert de dimensión finita es isomorfo al espacio KD, y todo espacio de Hilbert de dimensión infinita es isomorfo al espacio de las sucesiones cuadrados sumables. Sin embargo, no necesariamente debe estar definida sobre el campo de los números complejos. Basta con que el conjunto que se tome sea un conjunto adecuado. Un aspecto muy importante que debemos estudiar en los espacios de Hilbert son las bases ortonormales. Entonces se tiene que, dado un subespacio cerrado de un espacio vectorial E, un subconjunto B de S es una base ortonormal de S, denotada como BON de S, si B es un SON, es decir, es un sistema ortonormal, y la clausura del span de B es igual a S. Entonces tenemos que si B subconjunto de un espacio de Hilbert H es un sistema ortonormal, debe cumplir las siguientes propiedades. Número 1. Debe ser ortogonal, es decir, que el producto escalar para cualesquiera dos elementos X y Y debe ser igual a 0, tal que X sea distinto de Y para todo X y Y que pertenecen a B. Número 2. Debe ser normalizado, es decir, que la norma de cualquier elemento X que pertenece a B debe ser igual a 1. En general, un subconjunto B de un espacio normado E cualquiera es total si la clausura del span de B es igual a E. Luego tenemos que si B, denotado de esta manera, subconjunto de un espacio de Hilbert H, es una base ortonormal del espacio de Hilbert H, entonces cualquier elemento que pertenece al espacio de Hilbert H puede expresarse mediante la siguiente serie. Esta expresión suele llamarse como la expansión en series de Fourier. De manera que se tiene que todo espacio de Hilbert separable admite una base ortonormal. Como el span de esta base ortonormal es denso en el espacio de Hilbert H, básicamente podemos aproximarnos a cualquier elemento del espacio de Hilbert H mediante series de este tipo, es decir, mediante series de Fourier. A continuación veamos un ejemplo en el software GeoGebra de cómo podemos aproximarnos a los elementos de un espacio de Hilbert de dimensión infinita, mediante series de este tipo. Veamos. Bien, por aquí estamos en la interfaz del software GeoGebra para proceder a solucionar nuestro ejercicio. Entonces consideremos el espacio de las funciones cuadrado integrables en el intervalo cerrado de menos pi a pi y denotemos el producto escalar de esta manera que se ha definido sobre dicho espacio. Es claro que
esta base constituye una base ortogonal sobre dicho espacio a través de este producto escalar. Si normalizamos esta base, entonces tendríamos la base S expresada de esta manera, que sería una base ortonormal. Luego, cada elemento del espacio F podríamos expresarlo o aproximarnos a él mediante esta expresión. Entonces es claro que esta expresión se corresponde al desarrollo de la serie de Fourier, que se expresa de esta manera, donde A sub 0, A sub L y B sub L representan los coeficientes de Fourier. Procedamos a ver cómo nos aproximamos a esta función que está definida a trozos de esta manera mediante la serie de Fourier dada por esta expresión. Entonces procedemos a graficar nuestra función a trozos, que nos dice que esta función vale menos 1 cuando x está entre menos pi y 0. Por aquí la tenemos, sería este segmento de color azul. Luego nos dice que la función es igual a 1 cuando x está entre 0 y pi. Por aquí tenemos la gráfica, que sería este segmento de color verde. Luego nos vamos a aproximar a esta gráfica a través de la serie de Fourier que habíamos presentado, que es esta que tenemos aquí. Entonces observemos que mientras más valores le demos acá, vamos a obtener una aproximación más exacta a la curva o a la función. Continuamos. Algunas desigualdades e identidades matemáticas que son importantes en los espacios de Hilbert son los siguientes: la desigualdad de Cauchy-Schwarz, la desigualdad de Holder, el teorema de Fubini y la identidad de Parseval. Estas expresiones matemáticas son muy importantes al momento de estudiar los espacios de Hilbert. Más adelante veremos con detalle la utilidad de cada una de ellas. Bien, ahora sí entramos de lleno con nuestro tema, que son los operadores acotados en espacios de Hilbert. Diremos que un operador A se dice acotado si existe un número K tal que la norma del operador A aplicado al elemento X es menor o igual que el número K multiplicado por la norma del elemento X para cada X que pertenece al dominio de A. La norma de A está definida como el supremo de la norma del operador A aplicado al elemento X, donde la norma de X es igual a 1. Cabe destacar que en espacios de dimensión finita, todo operador lineal es trivialmente acotado. Sin embargo, en espacios de dimensión infinita, esto no es necesariamente cierto. También los operadores acotados son funciones continuas entre espacios de Banach. Todas las aplicaciones lineales entre espacios vectoriales de dimensión finita son continuas. Sin embargo, en el caso de dimensión infinita, esto no es cierto. En particular, en los espacios de dimensión infinita podemos establecer la siguiente jerarquía entre los operadores acotados, donde podemos observar que todos estos que tenemos aquí son subtipos de operadores acotados para espacios de dimensión infinita. Ahora veamos algunos ejemplos de operadores acotados en espacios de Hilbert. Por ejemplo, el operador identidad, donde este operador, cuando se aplica a un elemento del espacio, no efectúa ningún cambio en el elemento del espacio. También tenemos el operador nulo, que al ser aplicado a un elemento del espacio, devuelve como resultado el vector 0 del espacio. También tenemos el operador de clase traza, el operador integral, donde K de xt representa el núcleo del operador, y el operador de Hilbert-Smith.
Bien, a continuación vamos a demostrar el siguiente lema. Un operador lineal T que va desde un espacio vectorial E a un espacio vectorial F está acotado si y solo si la norma de su operador, denotada de esta manera como el supremo de la norma de F bajo T sobre el espacio vectorial F, con la norma de F sobre el espacio E menor o igual que 1, es un número finito. Si T está acotado, entonces la norma de F bajo T sobre el espacio vectorial F es menor o igual que la norma de T por la norma de F sobre el espacio vectorial E para todo F que pertenece a E. Procedamos con la demostración. Si la norma de F bajo T es menor o igual que C por la norma de F para todo F que pertenece a E, donde C representa un número real, entonces se tiene que la norma de T es menor o igual que C. Esto implica que la norma de T es finita. Si la norma de T es finita y lambda es igual a la norma de F para todo F que pertenece a E y F distinto de 0, se tiene que la norma de F bajo T es igual a la norma de T de lambda por lambda inverso por F. Luego, esta expresión podemos reescribirla de la siguiente manera. Esto se debe a la linealidad de T que nos permite extraer a lambda por fuera del operador. Luego, por la forma en que hemos definido a lambda, podemos extraer a lambda por fuera de la norma y la expresión nos quedaría de esta manera. Ahora analicemos lo que sucede en esta expresión. Tenemos que la norma de lambda inverso por F bajo T es menor o igual que la norma de T por la norma de lambda inversa por F. Ahora podemos extraer lambda inverso por fuera de la norma debido a la forma en que hemos definido a lambda y tendremos que esto es igual a la norma de T por lambda inverso por la norma de F. Pero sabemos que lambda es igual a la norma de F, entonces podemos sustituir lambda inverso por la siguiente expresión y nos quedaría que esto es igual a la norma de T por la norma de F inverso por la norma de F. Luego este producto que tenemos aquí nos da 1. Por lo tanto, esto se reduce a la norma de T. Luego, toda esta expresión es menor o igual que lambda por la norma de T. Y como lambda es igual a la norma de F, sustituimos a lambda por la norma de F y nos queda que esto es igual a la norma de T por la norma de F. De modo que la norma de F bajo T sería menor o igual que la norma de T por la norma de F. Ahora bien, como la norma de 0 bajo T es igual a la norma de 0, que es igual a 0, entonces esta expresión se cumple para F distinto de 0 y para F igual a 0. Por lo tanto, queda demostrado nuestro lema. A continuación, vamos a demostrar el siguiente teorema. Un operador acotado en un espacio de Hilbert separable de dimensión infinita puede ser representado por una matriz infinita. Entonces procedamos con la demostración. Sea A un operador acotado en un espacio de Hilbert H y sea E sub n una sucesión ortonormal completa en el espacio de Hilbert H. Entonces, para I y J que pertenecen a los naturales, podemos definir alfa sub I sub J como el producto escalar del operador A aplicado al vector E sub J con el vector E sub I. Como E sub n es una sucesión ortonormal completa en H, entonces también constituye una base ortonormal para dicho espacio. De modo que cualquier elemento de H puede ser expresado como la siguiente serie. Entonces, aplicando el operador A en ambos lados, se tiene que el operador A aplicado a X es igual al operador A aplicado a esta serie. Luego, esta expresión podemos reescribirla de la siguiente manera. El operador A aplicado al límite cuando n tiende a infinito de esta serie. Simplemente hemos sustituido a infinito por la variable n
y hemos aplicado el límite cuando n tiende a infinito. Continuamos. Luego, por continuidad de a, podemos extraer el límite por fuera del operador, de modo que esta expresión será igual al límite cuando n tiende a infinito del operador a aplicado a esta serie. Luego, por linealidad de a, podemos reescribir esta expresión de esta manera. Límite cuando n tiende a infinito de la siguiente serie. Hemos aplicado el operador a directamente al vector e sub j, de modo que como este producto escalar siempre nos dará un escalar, podemos extraerlo por fuera del operador a, y por lo tanto la expresión nos queda de esta manera. Luego, aplicando el límite cuando n tiende a infinito, se tiene que esto es igual a la serie desde j igual 1 hasta infinito del producto escalar de x con el vector e sub j por el operador a aplicado al vector e sub j. De modo que el operador a aplicado a x es igual a esta serie. Por lo tanto, podemos escribirlo de esta manera. Por otro lado, se tiene que el producto escalar del operador a aplicado a x con el vector e sub i es igual al producto escalar de esta serie con el vector e sub i. Esto se debe a que el operador a aplicado a x es igual a esta serie. Luego, por sesquilinealidad, podemos reescribir esta expresión de la siguiente manera. Esto será igual a la serie desde j igual 1 hasta infinito del producto escalar del operador a aplicado al vector e sub j con el vector e sub i, multiplicado por el producto escalar de x con el vector e sub j. Pero al principio habíamos definido este producto escalar como alfa sub i sub j. Por lo tanto, podemos sustituir este primer producto escalar por alfa sub i sub j y nos quedaría de la siguiente manera, que esto será igual a la serie desde j igual 1 hasta infinito de alfa sub i sub j por el producto escalar de x con el vector e sub j. De modo que esta expresión representa una matriz infinita. Por lo tanto, hemos concluido nuestra demostración. Continuamos. A continuación, vamos a demostrar la identidad de Parseval. Sea H un espacio de Hilbert y sea E sub I con I igual 1 hasta infinito una base ortonormal de H. Entonces, para cada X que pertenece a H, se tiene que la serie desde I igual 1 hasta infinito del cuadrado del módulo del producto escalar de x con el vector e sub i es igual al cuadrado de la norma de x. Ahora procedamos con la demostración. Entonces, sea x que pertenece al espacio de Hilbert H como e sub i con i igual 1 hasta infinito es una base ortonormal de H, cualquier elemento x que pertenece a H se puede escribir mediante la siguiente serie. Luego, por la desigualdad de Bessel, se tiene que esta serie es convergente. De modo que por el criterio de convergencia de series en espacio de Hilbert, se tiene que la serie desde i igual 1 hasta infinito del producto escalar de x con el vector e sub i por el vector e sub i converge a un elemento z en H para todo x que pertenece a H. De modo que la diferencia de z menos x es ortogonal a los elementos de la base. Como habíamos dicho al principio, cualquier elemento del espacio de Hilbert se puede expresar mediante la siguiente serie gracias a que habíamos definido al principio una base ortonormal en dicho espacio de Hilbert. Luego, si aplicamos la norma en ambos lados, tenemos que la norma de x es igual a la norma de esta serie. Elevando al cuadrado en ambos lados, tenemos que el cuadrado de la norma de x es igual al cuadrado de la norma de esta serie. Esta expresión podemos reescribirla de la siguiente manera. Esto será igual al cuadrado de la norma del límite cuando n tiende a infinito de la serie desde i igual 1 hasta n del producto escalar de x con el vector e sub i
multiplicado por el vector E sub i. Simplemente hemos sustituido a infinito por la variable n y hemos aplicado límite cuando n tiende a infinito. Luego, por la continuidad de la norma, podemos extraer el límite por fuera de la norma y nos quedaría que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito del cuadrado de la norma de esta serie. Luego, aplicando la identidad de Pitágoras generalizada, que viene expresada de esta manera, donde alfa sub k es un escalar, se tiene que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de la serie desde i igual 1 hasta n del cuadrado de la norma del producto escalar de x con el vector e sub i por el vector e sub i. Luego, por la propiedad de homogeneidad, podemos separar esta expresión de la siguiente manera. Límite cuando n tiende a infinito de la serie que va desde i igual 1 hasta n del cuadrado del módulo del producto escalar de x con el vector e sub i multiplicado por el cuadrado de la norma del vector e sub i. Entonces, como la norma de cualquier vector e sub i que pertenece a la base ortonormal es 1, esta expresión se reduce a lo siguiente. Límite cuando n tiende a infinito desde i igual 1 hasta n del cuadrado del módulo del producto escalar de x con el vector e sub i. De manera que aplicando el límite cuando n tiende a infinito a esta serie tenemos que esto es igual a la serie desde i igual 1 hasta infinito del cuadrado del módulo del producto escalar de x con el vector e sub i. Y de esta manera demostramos lo que queríamos demostrar. Continuamos. Veamos un contraejemplo de la identidad de Parseval. Es decir, un ejemplo donde no se cumple la identidad de Parseval. Consideremos el espacio de las funciones cuadrado integrables sobre el intervalo cerrado 0, pi, con el producto escalar definido como la integral desde 0 a pi de f de t por g de t diferencial de t. El conjunto B de elementos coseno de t, coseno de 2t, coseno de 3t y así sucesivamente constituye un conjunto ortogonal respecto a este producto escalar. Luego, este conjunto podemos normalizarlo multiplicando cada uno de sus elementos por el factor de normalización raíz cuadrada de 2 entre pi. Al multiplicar cada elemento de B por este factor de normalización, entonces tendremos el conjunto S, que sería un conjunto ortonormalizado o un conjunto ortonormal. Luego, si consideramos una función f de t igual a t en el espacio de las funciones cuadrado integrables sobre el intervalo cerrado 0, pi, tendríamos el siguiente desarrollo de coeficientes c sub n, que estaría dado por la raíz cuadrada de 2 entre pi por la integral de 0 a pi de t por el coseno de nt diferencial de t, donde c sub n es igual al producto escalar de la función f con los elementos del conjunto ortonormal S. Ahora procedamos a calcular el valor de c sub n. En primer lugar vamos a resolver esta integral que tenemos aquí. Para esto vamos a utilizar el método de integración por partes que está dado mediante la siguiente expresión. Integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Es decir, vamos a resolver la integral indefinida y luego vamos a evaluar el resultado en los límites de integración que nos dan. Entonces debemos identificar quién es u y quién es b. En este caso, u será igual a t. De modo que si obtenemos el diferencial de u, vamos a tener que el diferencial de u es igual a 1 por el diferencial de t. Esto se debe a la siguiente propiedad que tenemos aquí. Entonces, simplificando esta expresión, obtenemos que du es igual a dt. Luego tenemos que db
será igual al coseno de nt diferencial de t. Podemos integrar en ambos lados y tendremos que la integral de db es igual a la integral de coseno de nt diferencial de t. Aquí nos quedaría que b es igual a la integral de coseno de nt diferencial de t. Ahora, esta integral podemos resolverla mediante el método de sustitución. Entonces, hagamos la siguiente sustitución. Si llamamos m al argumento del coseno, que es n por t, entonces tenemos que la derivada de m con respecto a t sería igual a n. De aquí podemos despejar el diferencial de t y nos quedaría que el diferencial de t es igual al diferencial de m dividido entre n. Luego, sustituyendo en la expresión original, cambiamos a n por t por m y el diferencial de t lo sustituimos por el diferencial de m dividido entre n. Luego podemos extraer 1 entre n por fuera de la integral y nos quedaría que b es igual a 1 entre n por la integral del coseno de m diferencial de m. Realizando esta integral vamos a obtener que b es igual a 1 entre n por el seno de m. Luego podemos deshacer el cambio de variable y obtenemos que b es igual al seno de nt dividido entre n, reorganizando esta expresión. De modo que ahora podemos sustituir cada componente de esta expresión y nos quedaría lo siguiente. La integral de t por el coseno de nt es igual a u, que habíamos dicho que es t, por b, que sería igual al seno de nt dividido entre n. De modo que el producto de u por b nos quedaría como t por el seno de nt dividido entre n. Y esto menos la integral de b, que sería seno de nt dividido entre n, por el diferencial de u, que sería igual al diferencial de t. Podemos extraer 1 sobre n por fuera de la integral y nos quedaría de la siguiente manera. Esto es igual a t por el seno de nt dividido entre n menos 1 entre n por la integral del seno de nt diferencial de t. Luego, realizando esta integral, utilizando el método de sustitución similar a esta integral que habíamos hecho anteriormente, obtenemos que esto es igual a t por el seno de nt dividido entre n menos 1 entre n por menos coseno de nt entre n. Luego, simplificando esta expresión, obtenemos que esto es igual a t por el seno de nt dividido entre n más el coseno de nt dividido entre n al cuadrado. Ahora podemos realizar esta suma de fracciones y obtenemos n cuadrado por t por el seno de nt más n por el coseno de nt dividido entre n al cubo. Podemos simplificar esta expresión y nos quedaría lo siguiente. N por t por el seno de nt más coseno de nt dividido entre n al cuadrado. De modo que c sub n será igual a la raíz cuadrada de 2 entre pi multiplicado por toda esta expresión evaluada en los límites de integración de 0 a pi. Entonces, evaluando los límites de integración en esta expresión, obtenemos lo siguiente. Que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 entre pi por toda esta expresión que tenemos dentro de paréntesis. Simplificando esta expresión que tenemos dentro de paréntesis, obtenemos lo siguiente. Que esto es igual a la raíz cuadrada de 2 entre pi multiplicado por el coseno de n pi menos 1 dividido entre n al cuadrado. Continuamos. Ahora podemos aplicar la siguiente propiedad. El coseno de n pi es igual a menos 1 elevado a la n. Entonces podemos sustituir a coseno de n pi por menos 1 elevado a la n. De modo que la expresión nos quedaría igual a la raíz cuadrada de 2 entre pi multiplicado por menos 1 a la n menos 1 dividido entre n al cuadrado. Entonces observemos que cuando n es un número par, esta expresión se hace 0. Esto se debe a que menos 1 elevado a un número par
siempre nos dará 1. Luego tendríamos 1 menos 1, que es igual a 0, y esto dividido entre n al cuadrado, lo cual es igual a 0. De modo que raíz cuadrada de 2 entre pi multiplicado por 0 nos daría 0. Por lo tanto, solo analizaremos el caso donde n es impar. Entonces, si sustituimos a n por 2n menos 1, tendremos lo siguiente, que esto es igual a la raíz cuadrada de 2 entre pi multiplicado por menos 1 elevado a la 2n menos 1 dividido entre 2n menos 1 elevado al cuadrado. Luego tenemos que esta expresión es igual a la raíz cuadrada de 2 entre pi por menos 2 dividido entre 2n menos 1 elevado al cuadrado. Esto se debe a que tenemos el menos 1 elevado a un número impar, de modo que esto siempre será menos 1. Luego tendríamos menos 1 menos 1, que es igual a menos 2. Y esto queda dividido entre 2n menos 1 elevado al cuadrado. Ahora, si extraemos el cuadrado del módulo de c sub n, vamos a obtener lo siguiente, que el cuadrado del módulo de c sub n va a ser igual al cuadrado del módulo de toda esta expresión. Utilizamos la siguiente propiedad de los módulos, que nos dice que el módulo de a por b es igual al módulo de a por el módulo de b. De modo que podemos separar esta expresión de la siguiente manera. Esto va a ser igual al cuadrado del módulo de la raíz cuadrada de 2 entre pi multiplicado por el cuadrado del módulo de menos 2 dividido entre 2n menos 1 elevado al cuadrado. Luego, realizando estas operaciones, obtenemos que esto es igual a 2 entre pi multiplicado por 4 dividido entre 2n menos 1 elevado a la 4. Esta expresión podemos reescribirla de la siguiente manera y obtenemos que esto es igual a 8 dividido entre pi multiplicado por 1 dividido entre 2n menos 1 elevado a la 4. Luego, si aplicamos la serie desde n igual 1 hasta infinito del cuadrado del módulo de c sub n, vamos a obtener que esto es igual a la serie desde n igual 1 hasta infinito de 8 dividido entre pi multiplicado por 1 dividido entre 2n menos 1 elevado a la 4. Esta expresión podemos reescribirla de la siguiente manera. Podemos extraer 8 dividido entre pi por fuera de la serie y nos quedaría 8 dividido entre pi multiplicado por la serie que va desde n igual 1 hasta infinito de 1 dividido entre 2n menos 1 elevado a la 4. Entonces vimos que la serie desde n igual 1 hasta infinito del cuadrado del módulo de c sub n es igual a 8 entre pi multiplicado por la serie desde n igual 1 hasta infinito de 1 dividido entre 2n menos 1 elevado a la 4. Ahora vamos al software Wolfram Alpha para calcular el valor de esta serie. Veamos. Bien, por aquí estamos en la interfaz del software Wolfram Alpha. Vamos a proceder a ingresar la serie para calcular su valor. Entonces observamos que esta serie tiene un valor de pi elevado al cubo dividido entre 12, que es aproximadamente 2.58386. Entonces vimos que la serie desde n igual 1 hasta infinito del cuadrado del módulo de c sub n es igual a pi elevado al cubo sobre 12, que es aproximadamente 2.58386. Ahora procedamos a calcular el cuadrado de la norma de f, que está dada mediante la siguiente expresión. El cuadrado de la norma de f es igual al producto escalar de f consigo mismo. Y como habíamos definido al principio el producto escalar mediante esta integral, tenemos que el producto escalar de f consigo mismo será igual a la integral de 0 a pi
de f al cuadrado diferencial de t. Aquí podemos sustituir a f y obtenemos que el producto escalar de f consigo mismo va a ser igual a la integral de 0 a pi de t al cuadrado diferencial de t. Entonces volvamos al software para calcular el valor de esta integral. Bien, aquí estamos una vez más en el software Wolfram Alpha. Vamos a proceder a ingresar la integral. Luego veamos el valor de esta integral. Entonces podemos observar que la integral de 0 a pi de t al cuadrado diferencial de t es igual a pi elevado al cubo dividido entre 3. Y esto es aproximadamente 10.335. Continuamos. Entonces tendríamos que el cuadrado de la norma de f es igual a pi elevado al cubo dividido entre 3. Y esto es aproximadamente 10.335. De donde podemos concluir que el cuadrado de la norma de f es distinto de la serie que va desde n igual 1 hasta infinito del cuadrado del módulo de c sub n. Por lo tanto, se concluye que la identidad de Parseval no se cumple. Esto se debe a que el conjunto ortonormal S no constituye una base ortonormal del espacio de las funciones cuadrado integrables sobre el intervalo cerrado 0, pi, ya que este conjunto no genera todos los elementos del espacio. De modo que para que pueda convertirse en una base ortonormal para este espacio, deberíamos agregar una función constante. Y esto implica entonces que S no sería un conjunto maximal. Es decir, podemos agregarle otro elemento. Sin embargo, recordemos que un conjunto maximal no podemos agregarle ningún elemento más. En otras palabras, podemos decir que un conjunto es maximal si no existe ningún otro conjunto que lo contenga estrictamente. Por lo tanto, es claro que si el conjunto no es maximal, entonces la identidad de Parseval no se cumple. Y de esta manera concluimos. Bien, ahora continuamos con la resolución de ejercicios propuestos. Ejercicio número 1. Sea A sub I sub J con I y J que van desde 1 hasta infinito, una matriz infinita con A sub I sub J que pertenece a K, donde K representa el campo de los números complejos o el campo de los números reales, tal que esta suma es finita y sea H1 y H2 espacios de Hilbert con bases ortonormales U sub n y B sub n respectivamente. Entonces, esta fórmula define un operador acotado de H1 en H2 con la norma del operador T acotada por esta expresión. Procedamos a solucionar el ejercicio. Tenemos que cada elemento X que pertenece al espacio de Hilbert H1 puede escribirse como la serie desde I igual 1 hasta infinito del producto escalar de X por el vector unitario U sub I multiplicado por el vector unitario U sub I. Esto se debe a que al principio sobre el espacio de Hilbert H1 habíamos definido una base ortonormal U sub n, de modo que podemos escribir cada elemento de H1 de esta manera. Luego, si llamamos B sub j de x a la serie que va desde I igual 1 hasta infinito de A sub I sub j por el producto escalar de x con el vector unitario U sub I, entonces se tiene que el módulo de B sub j de x es igual al módulo de esta serie. Luego, aplicando la siguiente propiedad de las series, obtenemos que el módulo de esta serie es menor o igual que la serie desde I igual 1 hasta infinito del módulo de A sub I sub j por el módulo del producto escalar de x con el vector unitario U sub I. Ahora, por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, se tiene que esta serie es menor o igual que el producto de estas dos series.
Ahora, si elevamos al cuadrado en ambos lados, obtenemos que el módulo de b sub j de x al cuadrado es menor o igual que el cuadrado de la serie que va desde i igual 1 hasta infinito del módulo de a sub i sub j por el módulo del producto escalar de x por el vector unitario u sub i. Y esto a su vez es menor o igual que el producto de estas dos series. Aquí notemos que al elevar el cuadrado, entonces estas dos raíces se cancelan con el cuadrado y nos queda simplemente las series que están dentro de las raíces. Luego, por la identidad de Parseval, esta expresión será igual al producto de la serie que va desde i igual 1 hasta infinito del módulo de a sub i sub j al cuadrado por la norma de x al cuadrado. Luego, esta expresión podemos reescribirla de la siguiente manera. El módulo de b sub j de x elevado al cuadrado es menor o igual que el producto de la serie desde i igual 1 hasta infinito del módulo de a sub i sub j al cuadrado por la norma de x al cuadrado. Ahora, si fijamos j y aplicamos la serie que va desde j igual 1 hasta infinito en ambos lados, la expresión nos queda de esta manera. Pero notemos que esta expresión que tenemos del lado izquierdo es simplemente la norma de x bajo t al cuadrado. Y esto es menor o igual que esta expresión que podemos reescribirla de esta manera. Si extraemos raíz cuadrada en ambos lados, esta expresión nos queda de la siguiente manera. Luego, por el lema 1, podemos deducir que la norma del operador t está acotada por esta expresión. Y de esta manera hemos demostrado que el operador t se encuentra acotado. Concluimos nuestro ejercicio. Ejercicio número 2. Sea K minúscula tal que va del producto cruz del intervalo cerrado a, b consigo mismo a K mayúscula, una función medible para la cual existen constantes C1 y C2 tales que esta integral es menor o igual que C1 para casi todo t que pertenece al intervalo cerrado a, b, y esta segunda integral es menor o igual que C2 para casi todo S que pertenece al intervalo cerrado a, b. Entonces, esta fórmula define un operador acotado K mayúscula tal que va del espacio de las funciones cuadrado integrables sobre el intervalo cerrado a, b al espacio de las funciones cuadrado integrable sobre el intervalo cerrado a, b, que satisface que la norma de K mayúscula es menor o igual que la raíz cuadrada de C1 por C2. Procedamos a solucionar el ejercicio. Se tiene que el operador K aplicado a f es igual a la integral desde a b de K de t, S por f de s diferencial de s. Luego tenemos que el módulo del operador K aplicado a f es igual al módulo de esta integral. Entonces, aplicando la siguiente propiedad de las integrales, tenemos que el módulo de esta integral va a ser menor o igual que la integral desde a b del módulo de K de t, S por f de s diferencial de s. Esta expresión podemos reescribirla de la siguiente manera. Simplemente hemos factorizado esta expresión de manera conveniente, de modo que estas dos expresiones son equivalentes. Luego, por la desigualdad de Holder, se tiene que la integral de toda esta expresión va a ser menor o igual que el producto de las raíces de estas dos integrales. Pero tenemos que por definición la integral desde a b del módulo de K de t, S diferencial de s es menor o igual que C1. Por lo tanto, podemos sustituir esta integral por C1 y tendremos que esta expresión es menor o igual que C1 elevado a la 1 medio multiplicado por esta integral elevado a la 1 medio. Luego podemos reescribir esta expresión de la siguiente manera. La integral de a b del módulo
de K de T, S por F de S, diferencial de S es menor o igual que C1 elevado a la 1 medio, multiplicado por la integral desde a b del módulo de K de T, S por el módulo de F de S elevado al cuadrado, diferencial de S, y todo esto elevado a la 1 medio. Entonces, si elevamos al cuadrado en ambos lados, se tiene que esta integral queda elevada al cuadrado y esto será menor o igual que toda esta expresión elevada al cuadrado. Ahora, recordemos que al principio teníamos que el módulo del operador K aplicado a la función f de t era menor o igual que esta integral que tenemos dentro del paréntesis. De modo que podemos sustituir esta integral por el módulo del operador K aplicado a la función f de t y se seguiría manteniendo la desigualdad. Entonces, sustituyendo tendríamos lo siguiente. Entonces, como esta función que tenemos del lado izquierdo está definida para casi todo punto en el espacio de las funciones cuadrado integrables sobre el intervalo cerrado a, b, se tiene que aplicando integral en ambos lados con respecto a t, tenemos que la integral desde a b del módulo del operador K aplicado a la función f de t elevada al cuadrado, diferencial de t es menor o igual que C1 por la integral de a a b con respecto a t de toda esta integral. Luego, por el teorema de Fubini, podemos reorganizar esta expresión de la siguiente manera. Es decir, podemos intercambiar el orden de los diferenciales. Luego se tiene que por definición esta integral es menor o igual que C2. Por lo tanto, podemos sustituir esta integral por C2. También recordemos que la integral desde a a b del módulo de f de s elevado al cuadrado con su respectivo diferencial de s es simplemente la norma 2 de f elevada al cuadrado. Por lo tanto, toda esta expresión podemos reescribirla de la siguiente manera. La integral de a a b del módulo del operador K aplicado a la función f de t elevado al cuadrado, diferencial de t, es menor o igual que C1 por la norma 2 de f elevado al cuadrado por C2. También podemos observar que esta integral que tenemos del lado izquierdo es simplemente la norma 2 del operador K aplicado a f elevado al cuadrado. Y esto es menor o igual que C1 por C2 por la norma 2 de f elevado al cuadrado, simplemente organizando esta expresión que tenemos del lado derecho. Luego, si aplicamos raíz cuadrada en ambos lados, se tiene que la norma 2 del operador K aplicado a f es menor o igual que C1 por C2 elevado a la 1 medio por la norma 2 de f. Luego, por el lema 1, podemos concluir que la norma del operador K está acotada por la raíz cuadrada de C1 por C2. Y de esta manera concluimos nuestro ejercicio. Ejercicio número 3. Si K minúscula que pertenece al espacio de las funciones cuadrado integrables sobre el producto cruz del intervalo cerrado a, b consigo mismo, entonces esta fórmula define un operador acotado K mayúscula tal que va del espacio de las funciones cuadrado integrables sobre el intervalo cerrado a, b al espacio de las funciones cuadrado integrables sobre el intervalo cerrado a, b, llamado operador integral con núcleo K minúscula, que satisface que la norma del operador K mayúscula es menor o igual que la raíz cuadrada de esta doble integral. Entonces procedamos a solucionar el ejercicio. Se tiene que el operador K aplicado a la función f de t es igual a la integral que va desde a a b de K de t, s por f de s diferencial de s. De modo que el módulo del operador K aplicado a f de t
será igual al módulo de esta integral. Entonces, aplicando la siguiente propiedad de las integrales, se tiene que el módulo de esta integral será menor o igual que la integral desde a b del módulo de k de t, s por el módulo de f de s, y todo con su respectivo diferencial de s. Luego, aplicando la desigualdad de Holder, se tiene que esta integral será menor o igual que el producto de las raíces de estas dos integrales. Luego observemos que la raíz cuadrada de esta integral es simplemente la norma 2 de f. Por lo tanto, este producto podemos reescribirlo de la siguiente manera: como la raíz cuadrada de la integral de a b del módulo de k de t, s elevado al cuadrado con su respectivo diferencial de s multiplicado por la norma 2 de f. De modo que esta expresión podemos reescribirla de la siguiente manera: esta integral será menor o igual que el producto de la raíz cuadrada de esta integral por la norma 2 de f. Luego, si elevamos al cuadrado, se tiene que esta integral que tenemos del lado izquierdo nos quedaría elevada al cuadrado, y esto sería menor o igual que este producto elevado al cuadrado. Entonces, simplificando, tendríamos lo siguiente: que esta integral elevada al cuadrado será menor o igual que la norma 2 de f elevada al cuadrado, y esto multiplicado por la integral desde a b del módulo de k de t, s elevado al cuadrado con su respectivo diferencial de s. Como k y f pertenecen a las funciones cuadrado integrables en el intervalo cerrado a, b, entonces integrando con respecto a t en ambos lados, tenemos esta expresión. Entonces, aplicando el teorema de Fubini, podemos reescribir esta expresión de la siguiente manera. Es decir, aquí podemos intercambiar el orden de los diferenciales. Ahora, recordemos que al principio teníamos que el módulo del operador k aplicado a la función f de t era menor o igual que esta integral que tenemos dentro del paréntesis. De modo que podemos sustituir esta integral por el módulo del operador k aplicado a la función f de t, y se seguiría manteniendo la desigualdad. Entonces, sustituyendo, tendríamos lo siguiente: que la integral de a b del módulo del operador k aplicado a la función f de t elevado al cuadrado con su respectivo diferencial de t es menor o igual que toda esta expresión. Pero esta integral que tenemos del lado izquierdo es simplemente la norma 2 del operador k aplicado a f elevado al cuadrado. Y esto es menor o igual que la norma 2 de f elevado al cuadrado por esta doble integral. Ahora, si aplicamos raíz cuadrada en ambos lados, vamos a obtener que la norma 2 del operador k aplicado a f es menor o igual que la norma 2 de f multiplicado por la raíz cuadrada de esta doble integral. Entonces, por el lema 1, se tiene que la norma del operador k está acotada por la raíz cuadrada de esta doble integral, y de esta manera demostramos lo que queríamos demostrar. Ahora te propongo que trates de solucionar los siguientes ejercicios para que fortalezcas los conocimientos adquiridos en este video. Al finalizar este video hemos llegado a las siguientes conclusiones. Un operador lineal acotado A en un espacio de Hilbert H separable de dimensión infinita puede ser representado por una matriz infinita de elementos A sub i sub j igual al producto escalar del operador A aplicado a E sub j con E sub i, siendo E sub i con i que va desde i igual 1 hasta infinito una base ortonormal numerable tal que se puede expresar mediante la siguiente expresión matemática. Un operador lineal T que va desde un espacio vectorial E a un espacio vectorial F está acotado
Sí, solo sí, la norma del operador denotada por esta manera como el supremo de la norma de f bajo t sobre el espacio vectorial f con la norma de f sobre el espacio vectorial e es menor o igual que 1, es un número finito. Un espacio de Hilbert de dimensión infinita es separable si y solo si admite una base ortonormal numerable denotada mediante la siguiente expresión. Y por último, si H es un espacio de Hilbert separable y E sub k con k igual 1 hasta infinito es una base ortonormal en H, entonces cada elemento F que pertenece a H tiene una expansión incondicionalmente convergente denotada mediante esta expresión. Quiero dejarles con la siguiente frase motivacional. Para aquellos que no conocen las matemáticas, es difícil sentir la belleza de la naturaleza. Si quieres apreciarla, es necesario aprender el lenguaje en el que habla. Richard Feynman. Por aquí pueden observar los recursos que hemos utilizado para el desarrollo del proyecto, la bibliografía. Muchas gracias y que Dios les bendiga.